Hace apenas 5 minutos. Algo que causó una verdadera conmoción tuvo lugar en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Donald Trump, como un rayo en cielo sereno, golpeó la mesa con el puño y lanzó una amenaza al auditorio. Alguien en este mundo recibirá misiles Tomahawk muy pronto. Pero eso no fue todo. Después de estas palabras, Vasily Nevencia pronunció una frase que literalmente dio un giro a toda la sesión. Le dio a Trump exactamente 10 días, o de lo contrario, algo verdaderamente increíble le esperaría a los Estados Unidos de América. Escuchen esta historia hasta el final y se asombrarán de cómo se desarrollaron los acontecimientos. Entró en el salón como si el mundo entero ya le perteneciera. Una figura alta, el nudo apretado de una corbata escarlata, el brillo de unos dientes blanqueados, y en sus gestos se leía claramente la costumbre de dar órdenes, no de pedirlas. A Donald Trump siempre le gustaron las apariciones espectaculares. Cada movimiento, cada palabra, lo preparaba como una escena en un programa de televisión. Su cabello, deslumbrantemente dorado bajo los flashes de las cámaras, parecía dibujado, como si lo hubieran recortado de un cómic y pegado en el rostro de un hombre que decidió adoptar la imagen de un salvador mundial. Hoy tenía un objetivo especial y ambicioso. Quería mostrar al mundo que América seguía dictando las reglas, estableciendo sus condiciones. Sus ojos, ligeramente entrecerrados pero increíblemente atentos, recorrían el salón de la Asamblea General de la ONU, evaluando cada reacción, cada mínimo susurro. Se sentía como un león entre antílopes. Aunque, a decir verdad, aquí se sentaban tiburones, diplomáticos experimentados, acostumbrados a escuchar las amenazas más ruidosas y a no ceder al pánico. En las primeras filas, casi enfrente, estaba sentado Vasily Nevencia. Su figura contrastaba bruscamente con la del presidente estadounidense. Un traje oscuro y estricto, una corbata discreta sin el menor brillo, gafas de montura fina detrás de las cuales se ocultaba la mente aguda de un hombre acostumbrado a escuchar mucho, más de lo que hablaba. Su rostro parecía cansado, pero no era una fatiga de noches sin dormir, sino de la comprensión. La historia siempre se repite, y de nuevo hay que explicar lo obvio a quienes se niegan obstinadamente a escuchar y entender. Cuando el presidente dio la palabra a Trump, un silencio sepulcral se apoderó de la sala. El líder estadounidense se levantó bruscamente y golpeó la mesa con la palma de la mano. El sonido resonó por todo el salón como un disparo. Su voz era grave e increíblemente enérgica: Rusia debe dejar de jugar. Estamos listos para negociar, pero si no sucede, alguien recibirá misiles Tomahawk. La sala literalmente cobró vida. Se oyeron murmullos, susurros nerviosos. Las miradas de cientos de diplomáticos se dirigieron a la delegación rusa. Parecía que el aire se había vuelto más denso, como si junto con esa amenaza se hubiera inyectado veneno. Nevencia no se inmutó. Levantó la vista de sus papeles, se ajustó las gafas y, lentamente, con dignidad, pronunció: sus misiles son solo hierro. La Unión Soviética demostró una vez al mundo que el espíritu es más fuerte que cualquier arma. Los aplausos no llegaron de inmediato, pero cuando los primeros golpes rompieron el tenso silencio, la sala pareció estallar. Incluso aquellos que habitualmente apoyaban la postura estadounidense no pudieron ocultar su respeto por unas palabras que resonaban con la confianza no de un individuo, sino de todo un pueblo, de una gran potencia. Trump frunció el ceño. Esperaba miedo y recibió resistencia. ¿Y qué resistencia? Apretó la mandíbula, sus labios temblaron y espetó bruscamente: en el 41. El ejército alemán también pensó que tenía un arma milagrosa. ¿Y cómo terminó todo? La bandera roja sobre el Reichstag. ¿Quieren repetir eso de nuevo? Pero esa frase, como un boomerang, se volvió contra él mismo. La sala volvió a aplaudir, y los aplausos resonaron más tiempo que antes, y fueron mucho más potentes. Nevencia aprovechó el momento para desarrollar su idea: la Unión Soviética supo esperar y aguantar. Rusia es la heredera de esa fuerza. ¿Quieren probarlo de nuevo? Habló con calma, como si estuviera afirmando un hecho innegable, no lanzando un desafío. Sus palabras sonaron como una ducha fría para todos los presentes, obligándolos a reflexionar. Incluso los aliados más cercanos de los Estados Unidos de América se miraron entre sí. Detrás del brillo diplomático de las palabras se escondía una verdad que no se podía silenciar, que no se podía ignorar. Trump se levantó de nuevo, esta vez con menos confianza que al principio.
Estados Unidos venderá a la OTAN tantas armas que podrán suministrarlas a donde sea, declaró, tratando de acallar el creciente murmullo en la sala. Pero Nevencia replicó de nuevo con calma: Rusia nunca ha temido a nadie ni ha deseado la hostilidad. Nos obligaron a defendernos. Aquí, entre representantes de tantos países, debería quedar claro a quién benefician las acciones militares y quién es el principal vendedor de armas del mundo. Trump estalló. ¿A qué se refiere, Vasily Alexeyevich? Estados Unidos solo suministra medios de defensa. Estados Unidos solo suministra medios de defensa. El diplomático ruso se rió suavemente ante estas palabras. Su risa no era burlona. Más bien, sonaba como la sorpresa cansada de un adulto que escucha por centésima vez una excusa infantil. ¿Medios de defensa? ¿Habla en serio? Su voz era suave, pero en ella se sentía el acero. Donald Trump intentó cambiar de tono, hablando de la verdadera fuerza y el papel de Estados Unidos como policía mundial. Pero esto solo le dio a Vasily Nevencia una nueva oportunidad para responder. La verdadera fuerza es levantar un país de las ruinas, restaurar escuelas, fábricas, familias. La Unión Soviética lo hizo. Y la igualdad es cuando las mujeres se convierten en capitanas de rompehielos o son las primeras en volar al espacio, no cuando marchan en desfiles exigiendo igualdad. La comparación resultó devastadora. Incluso los traductores se detuvieron un instante, como si no estuvieran preparados para tanta agudeza. La sala estalló en aplausos. Trump se desinfló. Su rostro, habitualmente radiante de confianza, se tensó. Todavía intentaba objetar algo, pero cada palabra sonaba más tenue en medio de los aplausos. Nevencia levantó la mano, esperando el silencio, y pronunció la palabra final: la historia no tolera amenazas. La Unión Soviética demostró: se puede llegar con bayonetas, pero no se puede mantener. No queremos probar esto de nuevo. Queremos paz y amistad. Y si miran atentamente el mapa, notarán, no es Rusia la que se acerca a las fronteras de América, sino Occidente a las fronteras de Rusia. ¿Quizás ya es suficiente? La sala zumbó. Después de las palabras de Nevencia, se produjo un silencio inusual en las Naciones Unidas. No era un silencio de indiferencia, sino un silencio de asimilación de lo dicho. La gente con trajes almidonados y vestimentas nacionales suntuosas se sentaba como si ante ellos se hubiera revelado un documento histórico inesperado, imposible de ignorar. Trump se dejó caer pesadamente en el sillón. Sus dedos, acostumbrados a posturas de ganador, ahora tamborileaban sobre la mesa, revelando una irritación interna. Parecía buscar la postura correcta, el gesto, la palabra, la forma de recuperar la iniciativa. Pero en ese momento, toda la atención del público estaba puesta en Vasily Nevencia. Vasily Alexeyevich no parecía un triunfador. Su rostro permanecía sereno, incluso algo cansado. Pero en esa fatiga se leía una grandeza, como la de las personas cuyos argumentos han sido probados por décadas, no por minutos de emisión televisiva. No hablaba para recibir aplausos, y precisamente por eso los obtenía. Uno de los delegados africanos se inclinó hacia su vecino y le susurró: habla como si en él hablara todo el siglo XX. En efecto, en las palabras del representante ruso se escuchaba el eco de la voz de quienes atacaron cerca de Moscú, de quienes levantaron Stalingrado de las ruinas, de quienes persiguieron al enemigo hasta Berlín. Trump se levantó de repente. Su rostro se puso rojo, como si en él lucharan la ira y la desesperación a la vez. Estados Unidos es la verdadera fuerza. Mantenemos el orden en el mundo, garantizamos la igualdad. Sin nosotros, todo se sumergiría en el caos. Las palabras sonaron fuertes, pero carecían de confianza. Recordaba a un actor que de repente olvida su texto y, para salvarse, grita eslóganes memorizados. Vasily Nevencia, sin levantar la voz, respondió: igualdad. La verdadera igualdad es cuando una mujer se sienta en la cabina de una nave espacial y sale de la atmósfera, cuando el capitán de un rompehielos guía el barco a través del hielo del océano Ártico. No es cuando miles de personas salen a las calles exigiendo una igualdad que aún no tienen. La frase sonó como un bisturí afilado. No gritó, no cortó, sino que diseccionó hasta la esencia misma. Los periodistas en la galería se movían frenéticamente, garabateando notas. Las cámaras captaban cada emoción. En el rostro de Donald Trump apareció por primera vez una expresión cercana a la perplejidad.
No estaba acostumbrado a que sus argumentos se volvieran contra él mismo. En ese momento, Vasili Nevencia hizo una pausa. Se quitó las gafas, las limpió con un pañuelo y miró directamente al presidente estadounidense. En esa mirada no había odio, solo la firme calma de un hombre que comprende, se apoya en el sólido fundamento de la historia. La historia, dijo, no tolera amenazas. La Unión Soviética lo demostró hace 70 años. Se puede llegar con bayonetas, pero no se puede mantener. No queremos esto. Queremos paz, respeto y amistad. Pero si alguien decide ponernos a prueba de nuevo, que recuerde, Rusia es la heredera de aquel país que pudo levantarse de las cenizas y vencer, cuando el mundo ya casi no creía en un milagro. El mundo ya casi no creía en un milagro. Estas palabras, pronunciadas desde la tribuna, cayeron como una pesada carga sobre los hombros de todos en la sala. Por un momento, incluso el ruido habitual de los aires acondicionados pareció ensordecedor. Y entonces, cuando la tensión parecía haber alcanzado su apogeo, la sala estalló en una ovación atronadora. Los delegados se levantaron de sus asientos, algunos aplaudían de pie, otros se unían cautelosamente, pero inevitablemente, al coro general. No era solo un ritual protocolario. Era un reconocimiento sincero y poderoso de la fuerza de lo dicho. Donald Trump cerró los ojos y suspiró profunda, casi imperceptiblemente. Su rostro se quedó inmóvil, como esculpido en piedra. Comprendió, en este duelo verbal, había sufrido una derrota. Y lo más importante, esta derrota la vieron millones. Las cámaras transmitían en directo, registrando implacablemente cada gesto, cada emoción. Cuando la ola de aplausos disminuyó gradualmente, la sala volvió a llenarse con un murmullo de voces, pero el centro de atención seguía siendo Vasili Nevencia. No se apresuró a continuar. En el sutil juego de la diplomacia, la pausa a veces es más significativa que el argumento más fuerte. Le da tiempo al oponente para ahogarse en el torbellino de sus propios pensamientos y dudas. La mirada de Vasili Alexeyevich recorrió la sala. Ante él se extendía un mosaico multicolor del mundo, los vibrantes atuendos africanos, los misteriosos turbantes orientales, los sobrios trajes europeos, todo el espectro de la humanidad reunido en un solo espacio. Y cada una de estas personas, desde los más influyentes hasta los más humildes, esperaba la continuación, como un escolar inmóvil a la espera del desenlace del emocionante relato de un maestro sobre la guerra y la hazaña. Nevencia pensó que la escena actual se parecía sorprendentemente a las páginas de los viejos periódicos de los años 40. Entonces también muchos países esperaban con el corazón encogido quién prevalecería, hacia donde se inclinaría la balanza de la historia. Y entonces, como ahora, Estados Unidos prefería las declaraciones grandilocuentes. Solo que en aquellos tiempos, el arma milagrosa se llamaba de otra manera. Y los generales de entonces también prometían una rápida derrota, pero luego, amigos, la cosa se puso aún más interesante. Vasili Alexeyevich levantó la cabeza, y su voz sonó ya no como una respuesta a una persona concreta, sino como un llamamiento al mundo entero, a cada uno de los presentes. Hoy oímos mucho hablar del poder de las armas, de la fuerza de los ejércitos y de las últimas tecnologías. Pero permítanme recordarles, la Unión Soviética pagó el precio más alto, inimaginable, por la paz, 27 millones de vidas. No son cifras abstractas de estadísticas. Son niños, madres, padres. Son personas que podrían estar sentadas en sus lugares, si hubieran tenido la oportunidad de sobrevivir, si sus destinos no hubieran sido truncados por la guerra. La sala se quedó en silencio. Parecía que incluso el aire se había vuelto más denso. Incluso las voces de los traductores, habitualmente impasibles, se ralentizaron un instante para que cada palabra penetrara más profundamente, llegara al corazón. Y después de todo esto, continuó Nevencia, el país no solo resistió, no solo sobrevivió, sino que se levantó de las ruinas. Las fábricas trabajaban día y noche, las ciudades se reconstruían de las cenizas. En las escuelas volvieron a sonar las campanas, anunciando una nueva vida. Esto es fuerza. La verdadera fuerza, no amenazar, no blandir hierro, sino construir y crear, revivir y edificar. Hizo una pausa corta pero expresiva. Trump, sentado cerca, intentó esbozar una sonrisa, pero esta parecía forzada, como una máscara a punto de resquebrajarse por la tensión interna. Dice usted que Estados Unidos es el policía del mundo, continuó Nevencia, dirigiéndose a un oponente invisible.
Pero ¿es eso igualdad, cuando unos dictan a otros qué hacer, cómo vivir? La verdadera igualdad se manifiesta cuando cualquier país puede elegir su propio camino, su propio vector de desarrollo. La URSS demostró que las mujeres pueden ser cosmonautas y capitanas de barcos, que los hijos de obreros se convierten en científicos, y los campesinos de ayer, en diseñadores de cohetes. Esto es igualdad, probada por el tiempo, igualdad de oportunidades, no de instrucciones. La sala se animó. Algunos delegados asintieron en señal de acuerdo. Alguien aplaudió suavemente, pero con gran expresividad, apoyando cada palabra. Trump se inclinó bruscamente hacia el micrófono, listo para interrumpir, pero el presidente lo detuvo con un gesto estricto. El reglamento exigía dar la palabra al representante ruso. Esto fue otro golpe. El líder estadounidense, acostumbrado a la prioridad incondicional, al papel de primer violín en la orquesta mundial, ahora se veía obligado a esperar, a escuchar pacientemente. Nevencia, mientras tanto, se inclinó un poco más hacia el micrófono y dijo en voz más baja, pero con más claridad, su voz llena de una calma inquebrantable: la historia es el mejor juez, y ya ha emitido su veredicto, las amenazas no funcionan. La URSS demostró que incluso la guerra más terrible termina con la victoria de quienes creen en la justicia, de quienes están dispuestos a luchar por ella. Y Rusia es la heredera de esa experiencia, de esa fuerza de espíritu. ¿Queremos amistad? ¿Queremos paz? Pero si se nos intenta poner a prueba de nuevo, el mundo verá la misma fuerza, la misma voluntad de vencer. Estas palabras no sonaron como una amenaza directa. Había algo más en ellas, una calma, una confianza inquebrantable que, quizás, resultó más temible que cualquier grito de guerra. La sala volvió a llenarse de aplausos. Esta vez fueron más fuertes, más potentes, e incluso algunos representantes de países aliados de Estados Unidos aplaudieron, tratando de hacerlo de forma discreta, pero sin poder contener su sincera aprobación. Trump cerró los ojos y se recostó en el respaldo de su silla. Su rostro permanecía pétreo, pero por sus dedos temblorosos, que apretaban apenas los reposabrazos, se podía entender: este día lo recordaría por mucho tiempo. Este día lo recordaría por mucho tiempo. Quizás por el resto de su vida. En el aire flotaba una tensión casi palpable, como una descarga eléctrica antes de una tormenta. Los secretarios hacían clic nerviosamente con sus bolígrafos, sus gestos parecían demasiado bruscos para tal ambiente. Los periodistas en las filas superiores hablaban en voz baja, susurros que parecían solo aumentar el silencio general. Las cámaras de televisión captaban implacablemente un primer plano del entonces presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, o el rostro imperturbable del representante ruso, Vasily Nevencia. La atmósfera se calentaba, y había la sensación de que un poco más, y esta sesión se convertiría en una verdadera arena, donde cada palabra pesaría más que cualquier arma. Trump no aguantó. Acercó bruscamente el micrófono y habló tan fuerte que el eco de su voz rebotó en las altas paredes de la sala. Estados Unidos no permitirá que nadie socave la paz, declaró, marcando cada palabra. Somos la garantía de la libertad y la seguridad. Si Rusia cree que puede seguir su propio camino, ignorando los intereses de los demás, entonces les mostraremos lo que es la verdadera fuerza. Hizo una pausa, recorriendo la sala con la mirada, como esperando una reacción. Tenemos las capacidades. Tenemos aliados. Tenemos Tomahawks. Y si es necesario, alguien lo sentirá en carne propia. La sala volvió a murmurar. Alguien jadeó, alguien se rió entre dientes, y alguien se puso a tomar notas frenéticamente. La amenaza sonó demasiado directa, y precisamente por eso era demasiado peligrosa. Flotaba en el aire como una espada de Damocles. Nevencia levantó la cabeza. Su rostro permanecía completamente inmóvil, como esculpido en piedra. Dejó que el ruido se calmara, y solo entonces, cuando la sala quedó en un silencio relativo, pronunció: sus Tomahawks son metal, relleno de explosivos, pero el metal no puede vencer una idea. Los fascistas también creían en su arma milagrosa. El resultado, ya lo saben, la bandera roja sobre el Reichstag. Esta frase cortó la atmósfera como un cuchillo afilado. Incluso aquellos acostumbrados a las formulaciones diplomáticas secas no pudieron evitar notar la fuerza de esa imagen, su profundo subtexto histórico. Sonó como una sentencia, como un hecho innegable. Trump saltó de su asiento, pero su voz ya no sonaba tan segura como antes.
En ella se oían notas de desconcierto. Estados Unidos provee al mundo de medios de defensa, intentó replicar. Protegemos a nuestros socios. Nevencia sonrió ligeramente. No fue una sonrisa mordaz ni hiriente, sino más bien cansada, como la de alguien que tiene que repetir lo obvio una vez más. ¿Defensa?, preguntó. Es extraño ver defensa donde las armas se distribuyen por todo el mundo. La verdadera defensa es cuando un soldado vuelve a casa vivo, no cuando las corporaciones cuentan sus ganancias. La sala estalló en aplausos. Incluso los traductores, habitualmente imperturbables, se permitieron una breve pausa para ocultar la sonrisa que involuntariamente apareció en sus rostros. El presidente estadounidense intentó de nuevo imponerse, recuperar la iniciativa. Somos la única fuerza que mantiene al mundo alejado del caos, declaró, tratando de recuperar su antigua autoridad. Esta vez, Nevencia no discutió en voz alta. Su voz era tranquila y suave, pero por eso sonó aún más fuerte, penetrando en lo más profundo de la conciencia. La verdadera fuerza, pronunció, es cuando se levantan ciudades de las ruinas, cuando se construyen nuevas casas en lugar de aldeas quemadas, cuando los niños vuelven a la escuela, a pesar de que ayer había un cráter de bomba allí. La Unión Soviética lo hizo. Ustedes podrán. La sala se puso de pie. No toda, pero una cantidad suficiente de personas para que los aplausos resonaran como una verdadera tormenta que atravesaba la sala. Fue un momento de triunfo, un momento de verdad. Trump se quedó inmóvil, sus labios se movieron, pero no salieron palabras. Comprendió, cuanto más hablaba, más fuerte y convincente sonaba su oponente. Las cámaras registraban sin piedad su perplejidad, su desconcierto. Nevencia se ajustó de nuevo las gafas, como si toda esta tormenta a su alrededor no le afectara en absoluto, como si fuera un observador externo y no el protagonista principal. Concluyó su discurso: no buscamos conflictos, pero no permitiremos amenazas. Rusia quiere la paz. Y hoy aquí, en esta sala, veo que muchos entienden, el futuro no se construye con amenazas. Los aplausos no cesaron. Fue un momento en el que la victoria diplomática se hizo evidente para todos los presentes. Los aplausos disminuyeron lentamente, como si nadie quisiera ser el primero en dejar de aplaudir, rompiendo esa atmósfera especial. Vasily Alexeyevich permanecía inmóvil, pero en su mirada brilló algo apenas perceptible, un eco de recuerdos, personales e históricos a la vez. No veía antes y solo una sala diplomática, ni solo los rostros de políticos y periodistas. En su imaginación surgieron de repente imágenes que conocía desde la infancia, fotografías en blanco y negro de viejos álbumes, relatos de los mayores, la voz ronca de un veterano al que una vez escuchó de niño, conteniendo la respiración. Una enorme multitud junto a los muros de una ciudad destruida. Mujeres con chaquetas acolchadas, sus rostros cubiertos de polvo y hollín, apartando ladrillos, tratando de encontrar algo que hubiera sobrevivido. Un niño con un capote quemado sostiene un trozo de pan, que le tocó por la cartilla, sus ojos llenos de una tristeza no infantil. Todo era tan real que parecía que con solo extender la mano se sentiría el olor a quemado y a miga de pan. 27 millones de vidas, pensó. Para algunos es solo estadística, cifras secas en informes. Para él, es la historia de una familia, la historia de un país, la historia de todo un pueblo. Su padre le contaba cómo en 1941 salieron de la aldea cuando los aviones alemanes sobrevolaban los tejados, sus sombras deslizándose por la tierra, presagiando la desgracia. La casa del vecino ardía, envuelta en llamas, pero en el porche aún colgaba un icono, y por eso la escena era especialmente espeluznante, casi mística. Esa escena era especialmente espeluznante. Y luego, largos años de reconstrucción. Obras, noches a la luz de las lámparas de aceite, cuando literalmente cada ladrillo se convertía en un paso hacia el mañana. Y así, décadas después, en la misma sala donde una vez se decidió el destino del mundo, escuchaba amenazas que recordaban dolorosamente las que ya habían sonado allí. Los rostros habían cambiado, pero la esencia, lamentablemente, seguía siendo la misma. Alguien volvía a creer que la fuerza bruta podía dictar condiciones al mundo entero. Nevencia miró a Trump. Hombros anchos, barbilla pesada, una forma de hablar fuerte y tajante, todo esto, sin duda, causaba impresión. Pero detrás de esa imponente fachada se percibía un inexplicable vacío. Un hombre acostumbrado a medir el mundo solo por transacciones, parecía no comprender en absoluto que hay cosas que no se pueden comprar ni vender.
Vasily Alexeyevich suspiró profundamente. Comprendía que su tarea hoy no era solo rechazar las amenazas. Su tarea era recordar al mundo las lecciones de la historia que no se podían, simplemente no se podían olvidar. Se levantó de nuevo en la tribuna, y su voz sonó con seguridad: estamos aquí reunidos para hablar no solo del presente. Estamos obligados a recordar el pasado. En 1941, el enemigo estaba seguro de que la Unión Soviética caería en cuestión de meses. Pero cada metro de nuestra tierra fue pagado con sangre. Resistimos. Y vencimos. En la sala volvió a reinar un silencio absoluto. Parecía que incluso el propio Trump contuvo la respiración por un momento. Hoy nos intentan asustar de nuevo. Pero solo se puede asustar a quien no tiene memoria. Rusia tiene memoria, y eso es lo que nos hace más fuertes que cualquier arma. Estas palabras no fueron ruidosas, pero a muchos les recorrió un escalofrío involuntario por la espalda. No era una amenaza, en absoluto. Era un recordatorio del verdadero precio de la paz, que sonó mucho más fuerte que cualquier ultimátum. La sala se llenó de murmullos. Parecía que incluso las pesadas cortinas de las paredes intentaban absorber esa tensión para evitar que se desatara. La gente intercambiaba miradas rápidas, gestos y breves comentarios. Y cada una de esas miradas era una respuesta silenciosa a las palabras de Nevencia. Un delegado de América del Sur, un hombre canoso con cejas tupidas y ojos cansados, le dijo en voz baja a su vecino: sus palabras suenan como una verdadera lección. Nosotros también tuvimos dictadores que ingenuamente creyeron que la fuerza lo resolvía todo, pero al final siempre prevaleció otra fuerza, la resistencia del pueblo llano. Una representante africana, una mujer con un vestido naranja brillante bordado, levantó las palmas y aplaudió suavemente, casi inaudiblemente. Varios delegados de Asia la apoyaron. Estos aplausos no fueron tan ruidosos como los anteriores, pero sí mucho más simbólicos. Venían de países que rara vez apoyaban abiertamente a alguien en disputas tan agudas. Trump estaba sentado con el rostro completamente impasible. Sus ojos revoloteaban inquietos por la sala, pero se esforzaba al máximo por mostrar una confianza inquebrantable. Sin embargo, cada nuevo gesto de apoyo hacia Rusia era como clavar un clavo más en el ataúd de sus argumentos. Nevencia sintió: el punto de inflexión estaba cerca. Aprovechó el silencio que se había producido y continuó: hoy muchos olvidan que la paz no se construye con ultimátums, sino con respeto mutuo. Después de la Gran Guerra, la Unión Soviética no solo restauró sus ciudades destruidas. También ayudamos a otros, construimos escuelas en África, fábricas en Asia, apoyamos a quienes apenas empezaban a levantarse. Esta es la verdadera igualdad, que no requiere grandes eslóganes. La sala se animó notablemente. Varios delegados asintieron con la cabeza. La mención de la ayuda, por supuesto, no fue casual. Muchos aquí sabían por experiencia propia que sus países obtuvieron las primeras universidades y fábricas gracias a ingenieros y constructores soviéticos. Trump, finalmente, no aguantó. Su voz sonó más brusca de lo que probablemente pretendía. ¿Quiere decir que Estados Unidos no ha dado nada al mundo? Somos el motor del progreso, defendemos la libertad, garantizamos la seguridad. Nevencia no discutió directamente. Solo inclinó ligeramente la cabeza y dijo con suavidad, casi pensativo: ¿motor del progreso? ¿Y qué rastro quedará después de sus Tomahawks? Casas destruidas, niños corriendo por las carreteras con los ojos vacíos. La Unión Soviética dejaba atrás ciudades donde resonaban las risas de los niños. Esa es la diferencia. Esta frase golpeó directamente el corazón de la discusión. Los periodistas en las filas superiores se levantaron, comenzando a garabatear rápidamente titulares. Las cámaras captaron un primer plano de Trump. Sus labios temblaron, como si fuera a decir algo, pero no pudo encontrar las palabras adecuadas. Nevencia se ajustó de nuevo las gafas y se sentó con calma, cruzando las manos. Su imperturbable serenidad contrastaba bruscamente con la nerviosa agitación de la delegación estadounidense. La sala se llenó de aplausos, esta vez largos y seguros. No una tormenta, sino un profundo y confiado murmullo de aprobación. Y en ese murmullo se sentía claramente: muchos países sentados allí finalmente escucharon lo que durante mucho tiempo habían querido escuchar, pero nadie se había atrevido a decir en voz alta. Pero nadie se atrevía a pronunciarlo en voz alta.
El rostro de Donald Trump se puso de un color rojo púrpura. Estaba sentado, con los puños apretados, como intentando contener la tormenta inminente, pero esta de todos modos estalló. El presidente se inclinó bruscamente hacia adelante, y su voz, ronca y furiosa, cortó el silencio de la sala. «¿Basta? Estados Unidos no les permitirá dictar sus condiciones. Somos la policía del mundo, y sin nosotros el mundo se desmoronará. Ustedes amenazan la estabilidad. Quieren sumergir al mundo de nuevo en el caos, escudándose en mitos sobre el pasado». Cada palabra de Trump sonó como un martillazo, pero en esos golpes ya no había la confianza de antes. Se parecían más a intentos desesperados de retener lo que inexorablemente se le escapaba de las manos. Vasili Nevencia lo miró atentamente, sin malicia, pero sin una sombra de lástima. Se levantó de nuevo lentamente, y su calma fue más fuerte que cualquier grito. «Señor presidente», comenzó con tono sereno, ¿habla usted de caos? Permítame recordarle, el caos es lo que ocurre donde las armas se convierten en una simple mercancía, donde se venden no para la defensa, sino para el lucro. ¿Acaso no es evidente para todos aquí, en esta sala? Varios delegados se movieron. Se miraron entre sí, como confirmando en silencio, sí, es evidente. Trump no se rindió. Estados Unidos defiende la libertad. Suministramos a nuestros socios medios de defensa para que puedan sentirse seguros. Nevencia se permitió una ligera sonrisa, como si escuchara un disco viejo y desgastado. ¿Medio de defensa? Extraña defensa, que tan fácilmente se convierte en ataque. La verdadera defensa es cuando un país es fuerte de espíritu, cuando sus ciudadanos saben, no los abandonarán. Su futuro no está protegido por misiles ajenos, sino por su propia fuerza interna. La sala se animó. De nuevo se oyeron aplausos, descoordinados, pero completamente sinceros. Nevencia continuó, la Unión Soviética se levantó de las ruinas no porque alguien nos suministrara armas. Nos levantamos porque el pueblo creía que el futuro era posible. Por eso pudimos vencer. Y por eso hoy Rusia es la heredera de esa fuerza. Su voz sonó baja, pero increíblemente firme. No discutía, no gritaba, no se justificaba. Recordaba. Y ese recordatorio golpeaba más fuerte que cualquier argumento, por más sofisticado que fuera. Trump golpeó la mesa con la palma de la mano. Su corbata se le había torcido. El cabello ligeramente revuelto. Ya no lucía impecable. Ustedes nos acusan, pero Estados Unidos siempre ha sido una fuerza del bien. Apoyamos la igualdad y la justicia. Nevencia levantó las cejas y preguntó casi con suavidad, ¿igualdad? La verdadera igualdad es cuando una mujer no la pide en un desfile, sino que simplemente asume la responsabilidad y guía un barco a través del hielo. Cuando una persona de un pueblo se convierte en académica. Esa es la igualdad que construimos. ¿Y qué construyen ustedes? La pregunta flotó en el aire como una flecha candente. Nadie se apresuró a responder, ni siquiera el propio Trump. La sala se transformó en una arena donde cada gesto, cada palabra se convertía en un arma. Las cámaras capturaban primeros planos, el rostro tenso de Trump, el perfil sereno de Nevencia, los ojos atentos de los delegados. Millones de espectadores en todo el mundo presenciaban este duelo, y cuanto más avanzaba, más evidente se hacía, Estados Unidos, por primera vez, no se sentía dueño del escenario. Trump, enrojecido, se levantó y casi gritó, «Rusia amenaza la paz. Rusia esconde su agresión detrás de bellas palabras. Quieren volver al pasado, sueñan de nuevo con viejos imperios». Su voz temblaba, pero no de miedo, sino de rabia. En cada movimiento se adivinaba la costumbre de una dominación incondicional. Pero aquí, en esta sala, las reglas eran otras, la fuerza de la palabra se valoraba más que la fuerza del puño. Nevencia no se apresuró a responder. Se ajustó las gafas, cruzó las manos sobre la mesa, y solo después de una larga y tensa pausa, se levantó. Su voz sonó grave y firme, «El pasado no se puede recuperar, señor presidente, pero del pasado se puede aprender. Y la lección principal es sencilla, con amenazas no se consigue nada». En 1941, continuó, un ejército llegó a nuestra tierra, seguro de su superioridad. Nos llamaron un coloso con pies de barro.
Estaban seguros de que en solo unos meses, la Unión Soviética se derrumbaría. Pero resistimos. Y no solo resistimos, sino que llegamos hasta su capital, porque la fuerza no son misiles ni tanques. La fuerza es el espíritu del pueblo. En ese momento, su voz sonó más fuerte que antes, llenando la sala de poder y convicción. Y si alguien vuelve a creer que puede intimidar a Rusia con hierro, que mire hacia la historia. Ella ya ha dado la respuesta. La sala estalló. Un murmullo recorrió las filas, luego varios delegados se levantaron, y los aplausos, al principio tímidos, se extendieron como una ola, cobrando fuerza hasta fusionarse en un poderoso y envolvente estruendo. Fue una respuesta, no desde la tribuna, sino desde el corazón mismo de la sala de la Asamblea General, que, al parecer, esperaba este momento. Y de nuevo, ante el micrófono, Donald Trump. Su voz sonó como un desafío: Estados Unidos es la garantía de la paz. Vendemos armas porque el mundo necesita protección. Una declaración ruidosa, habitual e intransigente. Pero esta vez la respuesta no se hizo esperar. Vasili Nevencia bajó la mirada, y una leve sombra de sonrisa cruzó su rostro. Era tan tenue que sonó más fuerte que cualquier reproche. El mundo no necesita armas, señor presidente, comenzó, y cada palabra caía como una piedra. El mundo necesita confianza. La Unión Soviética reconstruyó ciudades, no las destruyó. Levantamos escuelas, construimos fábricas, lanzamos satélites, enviamos al hombre al espacio. Esta es la verdadera fuerza que queda después de uno. Dígame, señor presidente, ¿qué quedará después de usted? Esta frase, como una hoja afilada, atravesó el silencio, golpeando directamente el corazón de la discusión. La sala estalló en aplausos. Incluso aquellos que hasta ese momento habían intentado mantener la neutralidad diplomática, ahora aplaudían sin ocultar sus emociones. Las cámaras registraron sin piedad el rostro de Trump, los labios apretados en una línea fina y tensa, la mirada errante, las manos visiblemente temblorosas. Era una derrota, y él, al parecer, la comprendía plenamente. Nevencia volvió a ocupar su asiento. Su imperturbable serenidad contrastaba bruscamente con la tormenta que acababa de desatar. Sabía que cada una de sus palabras no solo había sido escuchada, sino sentida. En la sala se levantó el presidente, intentando restablecer el orden, pero el orden ya era solo una convención. Todos los presentes sentían que había llegado el momento de la verdad. La historia no tolera amenazas, repitió en voz baja Nevencia, como si pusiera el punto final a esta discusión. Y si hoy alguien piensa lo contrario, que recuerde, Rusia no busca enemigos, pero Rusia siempre está dispuesta a proteger su futuro. Estas palabras flotaron en el aire como el último y poderoso acorde de una sinfonía. Los pasillos del edificio de las Naciones Unidas parecían ahora un hormiguero revuelto. Las puertas del salón de la Asamblea General apenas se habían cerrado, y los delegados ya discutían animadamente lo escuchado. Crujían papeles, sonaban teléfonos, parpadeaban acreditaciones de colores. Aquí no había cámaras, y por eso los rostros eran más honestos. Las máscaras de la contención diplomática se caían, revelando emociones auténticas e inalteradas. Lo aplastó, susurró un joven representante de uno de los países de América Latina, ajustándose la corbata estrecha. Nunca había visto a nadie responder así al presidente estadounidense. No fue agresión, le respondió un colega. Fue un recordatorio. Y sabes, resultó ser más fuerte que cualquier amenaza. En algún lugar cercano, la delegación africana, con sus coloridos trajes nacionales, intercambiaba animadamente observaciones. Uno de los diplomáticos más antiguos, cuyo rostro estaba surcado por arrugas, comentó sabiamente: en sus palabras escuché lo que nosotros mismos siempre hemos sentido, que las armas no dan fuerza, la verdadera fuerza la da el pueblo. Mientras tanto, Donald Trump salió de la sala acompañado de sus asesores. Sus pasos eran pesados, su rostro tenso. Intentó sonreír, pero la sonrisa le salió insegura, casi de cartón. Los periodistas estadounidenses se abalanzaron sobre él, gritando preguntas, pero él solo los despidió con un gesto y casi corriendo se ocultó en una sala de negociaciones aparte. Una imagen completamente diferente reinaba alrededor de la delegación rusa. Representantes de los más diversos países se acercaban a Vasili Nevencia. Algunos le estrechaban la mano, otros simplemente asentían en señal de respeto.
Pero en sus miradas se leía algo más que una simple cortesía protocolaria. Incluso aquellos que solían mantener la distancia, hoy se permitían mostrar una simpatía abierta. Nevencia respondió brevemente y con moderación. No buscaba ovaciones. Su rostro permanecía sereno, y solo en lo profundo de sus ojos brillaba un brillo apenas perceptible de cansancio. Comprendía perfectamente. Una victoria en la sala no significaba todavía una victoria definitiva en el mundo. Pero el hecho de que las palabras de Rusia sonaran más fuertes que las amenazas ya era un paso significativo. En los pasillos, los periodistas occidentales hablaban en voz baja. Este será el titular de mañana, dijo uno. Rusia respondió a Estados Unidos en el lenguaje de la historia. ¿O así? La ONU escuchó el eco de la Segunda Guerra Mundial, propuso otro, reflexionando sobre la formulación. Mientras tanto, en las salas de reuniones informales, una nueva vida bullía. Allí ya habían comenzado discusiones que nunca aparecerían en los protocolos oficiales. Los delegados discutían no solo lo escuchado, sino también sus propios miedos. Estados Unidos, por primera vez, no parecía omnipotente, sino vulnerable. Vasily Alexeyevich Nevencia comprendía, esto era solo el comienzo de una lucha larga y difícil. Se sentó en una silla dura en una pequeña sala de negociaciones. Se quitó las gafas y se frotó el puente de la nariz. Ante sus ojos volvieron a aparecer imágenes del pasado, fotografías, voces, recuerdos, todo lo que le daba fuerzas para resistir el golpe. Y sabía, aún quedaba una batalla por delante. Trump no era de los que se rinden tras la primera derrota. Después de aquel duelo verbal, el aire en la pequeña sala de negociaciones, a la que se retiró de inmediato Donald Trump, se había enrarecido. La fría corriente del aire acondicionado solo acentuaba la sensación de tensión, pero no lograba enfriar el rostro del presidente, que ardía de ira. Estaba sentado en un sillón macizo, con los puños tan apretados que los nudillos se le habían puesto blancos, y los ojos le revoloteaban frenéticamente por la mesa, abarrotada de carpetas y papeles importantes. Los asesores permanecían a distancia, como estatuas inmóviles. Nadie se atrevía a romper aquel silencio opresivo. Todos sentían que cualquier palabra imprudente podría ser la chispa que encendiera un fuego aún mayor y destructivo. Finalmente, Trump golpeó con fuerza la mesa con la palma de la mano. Los papeles salieron volando al instante. Uno de los vasos de agua se volcó, empapando importantes protocolos. Se rió de mí, rugió casi el presidente. Este diplomático, Se interrumpió bruscamente a mitad de la frase, como si se diera cuenta de que cada palabra de más podría ser tomada y, por supuesto, utilizada en su contra. Uno de los asesores, armándose de valor, dijo con cautela: «Señor presidente, la reacción de la sala, sin duda, fue inesperada, pero usted sigue controlando la situación. Tenemos los medios de comunicación, tenemos aliados. Lo principal es no dejar que el representante ruso tome definitivamente la iniciativa». Trump levantó broteros los ojos. Su mirada era pesada, casi depredadora. «Aliados», masculló entre dientes, le aplaudieron. «¿Lo vio?» Incluso aquellos que deberían estar con nosotros, aplaudieron. Esto es una verdadera traición. En la habitación volvió a reinar un silencio opresivo. Nadie se atrevió a replicar. Trump se levantó y comenzó a pasear de un lado a otro. Sus pasos resonaban huecamente en el suelo de baldosas. Hablaba como para sí mismo, pero lo suficientemente alto como para que cada palabra fuera escuchada. Debemos demostrar fuerza. Una fuerza que ellos teman. Debemos hacerlos callar. Rusia no puede salir victoriosa de esta sala. No lo permitiré. Mientras tanto, en el ala contigua del edificio, en una pequeña sala de reuniones informales, se encontraba Vasily Nevencia. Se quitó la chaqueta, aflojó la corbata y se sirvió un vaso de agua. En su rostro no había ni triunfo ni la sonrisa del ganador. Parecía tranquilo, incluso ligeramente cansado. Se le acercó un delegado de Asia, un hombre de traje claro, y le dijo en voz baja: «Señor Nevencia». Sus palabras de hoy resonaron de tal manera que las escuchó el mundo entero. «Le agradezco sinceramente por ello». Vasily Alexeyevich asintió levemente. «Gracias. Pero, sabe, no hablé por los aplausos. Hablé para que nos escucharan. Hoy demasiados olvidan el verdadero precio de la paz.
El diplomático asiático asintió, le estrechó la mano y se retiró. Su lugar lo ocupó de inmediato un representante de África, un hombre alto de hombros anchos y voz profunda. Sus palabras sobre las escuelas y fábricas que la Unión Soviética construyó en nuestros países sonaron como un recordatorio importante. Muchos de nosotros crecimos precisamente en esas escuelas. ¿Lo recordamos? Nevencia lo miró con atención. La memoria es lo que nos salva. No se puede perder. Si olvidamos lo que fue, estamos condenados a repetir todos los errores. Intercambiaron un fuerte apretón de manos. Cuando el diplomático se fue, Nevencia se quedó a solas con sus pensamientos. Recordó a su padre, quien a menudo repetía: hijo, las palabras a veces son más fuertes que las armas, pero solo cuando detrás de las palabras hay verdad. Hoy sentía que sus palabras habían sido escuchadas precisamente porque en ellas sonaba la verdad. Pero también comprendía otra cosa: Trump no se rendiría. El presidente estadounidense era demasiado orgulloso para admitir la derrota. Por lo tanto, le esperaba una nueva y no menos tensa batalla. En ese momento, Trump volvió a la sala. Su aparición fue verdaderamente demostrativa. Caminaba rápido, un poco encorvado, pero esforzándose al máximo por parecer decidido. Las cámaras cambiaron de inmediato a él. En la sala se apagó el murmullo de voces. Todos, sin excepción, esperaban la continuación de este drama. El presidente de los Estados Unidos se detuvo bruscamente ante el micrófono. Su voz sonaba fuerte, pero en ella se notaba claramente una cierta fractura. Quiero que todos aquí entiendan. Estados Unidos no permitirá que nadie distorsione la verdad. Somos la fuerza que protege este mundo. Somos quienes garantizamos la seguridad, quienes velamos por el orden. Y si alguien cree que puede desafiarnos, le mostraremos lo que es una verdadera respuesta. La sala se quedó en silencio. Nevencia permaneció inmóvil. Sentía que ahora era su turno de volver a avanzar, pero no se apresuró. Permitió que las palabras de Trump flotaran en el aire, para que perdieran su fuerza bajo el peso de su propia carga. El presidente estadounidense continuó: suministraremos armas a nuestros aliados. Les daremos todo lo necesario. Si alguien decide ponernos a prueba, verá que Estados Unidos no bromea. Su puño volvió a golpear la tribuna. El sonido se extendió por la sala, pero esta vez no produjo el efecto que, probablemente, se esperaba. Nadie jadeó, nadie se animó. Al contrario, muchos delegados solo se miraron. En ese golpe había más desesperación que verdadera fuerza. Había más desesperación que fuerza. Nevencia finalmente se levantó. Su rostro permanecía sereno, casi inexpresivo. Se ajustó la corbata, se acercó lentamente al micrófono y pronunció en voz baja, pero de tal manera que cada palabra se extendió por toda la sala: sus palabras, señor presidente, suenan fuertes. Pero el trueno no siempre significa fuerza. A veces el trueno es solo un eco vacío. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas demostró que la fuerza no se mide por la cantidad de misiles. La fuerza se mide por lo que queda después de uno. Nosotros dejamos ciudades donde reían los niños. Dejamos escuelas donde estudiaban futuros científicos. Dejamos el cosmos, que se hizo común para toda la humanidad. Esto es fuerza. ¿Y qué dejará usted? El silencio se hizo casi palpable. Incluso los traductores hablaban lentamente, como si temieran romper este asombroso efecto. Trump apretó los puños. Su rostro se puso pétreo, pero guardó silencio. Comprendió: cualquier palabra ahora sonaría más débil que ese silencio, lleno de verdad. La sala volvió a aplaudir, y en esos aplausos se sentía ya no solo apoyo, sino el reconocimiento de que el equilibrio de poder había cambiado. La sala de la Asamblea General volvió a llenarse de murmullos, de comentarios en voz baja, traducidos a casi todos los idiomas del mundo. En estas paredes estaban acostumbrados a las palabras altisonantes, pero la sesión de hoy era especial. Se había convertido en un verdadero espectáculo, donde los papeles principales los ocupaban solo dos personas. Uno hablaba con amenazas, el otro con la memoria. Los periodistas en los niveles superiores intercambiaron miradas. Los teléfonos en sus manos temblaban por la velocidad de la escritura. Cada uno se esforzaba por emitir un titular que sería una sensación.
Algunos escribían, Rusia recuerda al mundo la Segunda Guerra Mundial. Otros, ¿o así? La ONU escuchó el eco de la URSS. Las cámaras captaban sin cesar los rostros, tensos, pensativos, atónitos. Trump estaba sentado en su sitio, con la mandíbula apretada. Sus dedos tamborileaban nerviosamente sobre la mesa. Sentía que el control se le escapaba. Su arma habitual, frases ruidosas y amenazas, hoy no funcionaba. Cada nueva palabra que pronunciaba solo le daba a Nevencia la oportunidad de una respuesta aún más contundente. El diplomático ruso parecía tranquilo. Su rostro no expresaba ni triunfo ni ira. Era más bien pensativo, como el de un hombre que sabe. Hablaba no solo por sí mismo, sino en nombre de toda una generación. El presidente volvió a dar la palabra al líder estadounidense. Trump se levantó bruscamente, haciendo que su silla se deslizara hacia atrás con un chirrido desagradable. Rusia distorsiona la historia, comenzó. Ustedes se escudan en el pasado para justificar sus acciones en el presente. Pero el mundo ha cambiado. Estados Unidos es el pilar de la paz, y no permitiremos que nos arrastren a viejas guerras. Su voz era fuerte, pero la sala reaccionó con moderación. Varios delegados se miraron con indiferencia. Alguien escribía algo en un cuaderno. La atmósfera era diferente. Como si Trump hablara al vacío. Nevencia se levantó lentamente. No se apresuró a acercarse al micrófono, como si permitiera que las palabras del presidente estadounidense se desvanecieran. Cuando finalmente habló, la sala se silenció tanto que se oyó como alguien en un rincón dejó caer un bolígrafo. Nadie quiere viejas guerras, señor presidente, dijo Nevencia. No las quiere ninguna madre, ningún padre, ningún niño. Pero si alguien vuelve a creer que la paz se puede construir con amenazas, se equivoca. La paz se construye con respeto. Miró hacia la sala, y su mirada se detuvo en la delegación de un pequeño país asiático. Recordamos cómo, después de la guerra, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas ayudó a levantar ciudades. Dio ingenieros, médicos, maestros. Compartimos lo que teníamos, aunque nosotros mismos teníamos poco entonces, porque sabíamos, el mundo debe ser común. Estas palabras encontraron eco. Varios delegados asintieron, alguien volvió a aplaudir. Trump apretó los puños, su rostro enrojeció. De nuevo intentó interrumpir. Estados Unidos también ayuda. Estados Unidos construye, Estados Unidos protege. Pero Nevencia ni siquiera levantó la voz. Dijo en voz baja, y por ello cada palabra sonó especialmente significativa. Ayuda es cuando después de ti quedan ciudades y fábricas, no ruinas. Ayuda es cuando los niños van a la escuela, no se esconden en sótanos. Ayuda es cuando en lugar de un desierto crecen campos. Nosotros hicimos eso. ¿Y qué hacen ustedes? Estas palabras cortaron la sala como un golpe de campana. Las cámaras captaron los rostros de los delegados. En sus ojos se reflejaba lo que normalmente no se decía en voz alta. La delegación estadounidense se puso visiblemente nerviosa. Uno de los asesores de Trump escribía algo en una hoja. Otro le susurraba al oído, pero el presidente lo despidió con un gesto. Comprendía, ahora no son los papeles los que deciden el resultado, sino la atmósfera. No son las cifras secas y los protocolos los que deciden el resultado, sino algo mucho más sutil y poderoso. La atmósfera misma, ese campo invisible que se forma entre las personas. Vasily Alexeyevich mantuvo una pausa, permitiendo que sus palabras se asimilaran, como recogiendo en sus manos la atención de toda la sala. Y solo entonces, con inquebrantable confianza, añadió, la Unión Soviética, a pesar de todo, demostró al mundo que la verdadera fuerza no es la capacidad de destruir, sino la capacidad de levantar. Reconstruimos lo que parecía irremediablemente perdido. Levantamos el país de las ruinas, cuando el futuro parecía solo un espejismo. Y precisamente por eso resistimos. Rusia es la heredera de esa fuerza. La sala estalló en una ovación. No solo sonaron, sino que resonaron durante mucho tiempo, huecamente, de modo que las paredes, al parecer, vibraban al compás de esta poderosa respuesta. Donald Trump permaneció inmóvil. Su rostro seguía impasible, pero sus ojos, el espejo del alma, delataban desconcierto y una clara perplejidad.
No estaba acostumbrado a perder duelos verbales, menos aún en un escenario así. Ahora sentía como sus argumentos, cuidadosamente construidos, se ahogaban en ese ruido, en esa ola de aprobación popular. Los periodistas en las filas superiores, como por orden, ya enviaban las primeras noticias a las redacciones, sabiendo que habían sido testigos de algo verdaderamente significativo. Alguien, sin contener las emociones, le susurró a un colega: este es un punto de inflexión. Aquí y ahora se está escribiendo la historia. Vasily Alexeyevich regresó a su asiento, sin permitirse ni una sombra de triunfo. No sonreía, no levantaba los brazos en un gesto de victoria. Su rostro permanecía sereno, pero en lo profundo de sus ojos se leía una confianza inquebrantable. Sabía que lo principal había sido dicho, y el mundo lo había escuchado. El murmullo de los aplausos fue disminuyendo lentamente, suavemente, como el sonido de las olas después de una tormenta. Pero en ese sonido que se apagaba ya no había la habitual cortesía protocolaria. Era una reacción auténtica y sincera. El mundo había escuchado, y el mundo había comprendido. Trump estaba sentado, con los hombros caídos, como un boxeador después de un asalto agotador y perdido. Pero, a diferencia del luchador en el ring, no tenía segundos que pudieran traerle agua o darle un sabio consejo. Los asesores le susurraban algo a un lado, pero él no los oía. Sus oídos no estaban sordos por el bullicio de la sala, sino por su propia ira creciente. Se levantó bruscamente. Sus movimientos se volvieron impulsivos, casi torpes. La corbata roja se le había torcido, el cabello ligeramente revuelto, y por primera vez en todo el tiempo no parecía un líder seguro de sí mismo, sino un hombre que simplemente no tenía nada que oponer. ¿Basta? Su voz, como una explosión, rompió el silencio que se había producido. Estados Unidos no escuchará sus lecciones sobre el pasado. Sus palabras son propaganda. Se escudan en mitos sobre la Unión Soviética para justificar sus acciones de hoy. Pero el mundo ha cambiado. El mundo de hoy pertenece a quienes tienen la fuerza. Y esa fuerza la tenemos nosotros. Golpeó la mesa con el puño. El sonido fue fuerte, brusco, pero la sala no reaccionó. Nadie jadeó, nadie se animó. La amenaza no surtió efecto. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, como cristal roto, sin vida y vacías. Vasily Alexeyevich se levantó lentamente. No se apresuró, y precisamente esa lentitud, esa pausa calculada, resultó ser mucho más aterradora que cualquier grito. Se acercó al micrófono, y mirando directamente al presidente estadounidense, pronunció una sola palabra: ¿fuerza? Luego continuó, aumentando la potencia con cada palabra: usted llama fuerza a lo que destruye. Nosotros llamamos fuerza a lo que crea. La Unión Soviética reconstruyó ciudades de las cenizas, construyó fábricas, levantó escuelas, lanzó satélites. Dejamos un futuro a los niños. ¿Y usted qué dejará atrás? Estas palabras no sonaron como una réplica, sino como una sentencia final e irrevocable. Trump abrió la boca para objetar, pero la sala volvió a estallar en aplausos, fuertes, largos, entusiastas. Eran aplausos que ya no podían calificarse de protocolarios. La gente se levantaba, aplaudía de pie, intercambiaba miradas, como reconociendo lo evidente: la victoria diplomática pertenecía a Rusia. El presidente estadounidense palideció. Sus labios temblaban, pero las palabras no nacieron. Las cámaras registraban sin piedad su rostro. En las pantallas de millones de espectadores de todo el mundo, veían a un hombre que había perdido el control de la situación. Nevencia permitió que los aplausos disminuyeran, y solo entonces añadió: la historia no tolera amenazas. La historia ya ha demostrado que se puede llegar con bayonetas, pero no se puede mantener. Rusia es la heredera de aquel país que pagó el precio más alto por la paz. No buscamos enemigos, pero siempre estaremos dispuestos a defendernos. En la sala se hizo el silencio. No era solo silencio. Era el silencio de la comprensión, penetrante y profundo. Incluso los traductores, acostumbrados a trabajar sin ninguna demora, se detuvieron un segundo antes de traducir estas palabras a decenas de idiomas. En ese instante quedó claro: el duelo había terminado. No con un grito, no con una amenaza, sino con una calma seguridad que resultó ser más fuerte que cualquier tomahawk. Trump se sentó lentamente.
Su rostro permanecía pétreo, pero sus ojos delataban la derrota. Ya no intentaba discutir. Las cámaras registraron el momento en que el líder estadounidense, por primera vez en esta sesión, parecía derrotado. Y la sala volvió a aplaudir. Estos aplausos no solo iban dirigidos a Vasily Alexeyevich Nevencia, sino a la memoria, a las lecciones de la historia que finalmente resonaron en el corazón mismo de la diplomacia mundial. En el corazón mismo de la diplomacia mundial, en el edificio de las Naciones Unidas, se cernía un silencio inusual. No era la pausa habitual y protocolaria después de otro discurso aburrido. No, era el silencio que se produce cuando en las palabras resuena la verdad, cuando cada frase pronunciada penetra profundamente, obligando a reflexionar. Parecía que incluso las viejas paredes de la Asamblea General, que tanto habían visto, habían absorbido cada palabra, y ahora ellas mismas la devolvían en eco. Vasily Nevencia permanecía en el micrófono, sin prisa por abandonar la tribuna. Su rostro conservaba la calma, sus manos estaban cruzadas sobre la mesa, denotando imperturbabilidad. Comprendía perfectamente, ahora se le abría una oportunidad rara, quizás única. Con demasiada frecuencia, las sesiones de la Asamblea General se ahogaban en un torbellino de frases hechas, declaraciones protocolarias y formulaciones diplomáticas retorcidas. Pero hoy el mundo debía escuchar no una fórmula seca, sino un recordatorio vivo y punzante de lo más importante. Lentamente levantó la vista y recorrió con la mirada la enorme sala. Su mirada se deslizó por las filas, donde se mezclaban los sobrios trajes europeos, las coloridas telas africanas, los tradicionales tocados orientales, las corbatas oscuras y las insignias de los agregados militares. Toda la humanidad, al parecer, se había reunido allí, en un mismo espacio, como en una miniatura cuidadosamente elaborada, para escuchar esas palabras. Estimados colegas, comenzó, nos hemos reunido aquí para hablar del futuro. Y en esta frase ya se sentía una cierta dualidad. Pero ningún futuro es posible sin memoria. Su voz sonaba uniforme, no fuerte, pero cada frase estaba pulida, cincelada y penetrante. Hoy se han oído amenazas. Hoy se han pronunciado palabras sobre misiles, sobre medios de defensa, sobre que la fuerza de la paz se mide por la cantidad de armas. Pero permítanme recordarles, la fuerza de la paz se mide por lo que queda después de nosotros. Hizo una pausa apenas perceptible, permitiendo que esta poderosa frase se asentara en la mente de los presentes, que penetrara en la esencia misma de sus reflexiones. La Unión Soviética pagó 27 millones de vidas para detener la guerra. Esto no es solo una cifra. Son personas. Son familias que nunca más se sentaron juntas a la mesa. Son niños que nunca fueron a la escuela. Son ciudades que hubo que levantar de las cenizas. Y las levantamos. En la sala se hizo un silencio tan absoluto que solo se oyó con nitidez el leve clic del objetivo de una cámara de fotos, que rompía el solemne silencio. No queremos la guerra. Rusia no busca enemigos. Queremos la paz, pero nunca permitiremos que nos intimiden. Somos herederos de quienes ya una vez demostraron, el espíritu es más fuerte que las armas. Y si alguien intenta ponernos a prueba de nuevo, que recuerde la historia. Ella ya ha dado la respuesta. Nevencia siguió hablando en voz baja, pero sus palabras transmitían una atmósfera especial, como si el aire mismo de la sala cambiara, volviéndose más denso, más palpable. Los delegados escuchaban, con la cabeza inclinada. Incluso aquellos que normalmente ocultaban la mirada, hoy lo miraban directamente, sin apartar los ojos. Tomó aliento y continuó, desarrollando su idea, hoy en el mundo se habla demasiado de quién es el principal, quién es más fuerte, quién puede dictar las reglas. Pero yo diré otra cosa, la verdadera fuerza es cuando se levanta una ciudad destruida de las ruinas. La verdadera fuerza es cuando un niño va a la escuela no bajo el sonido de las explosiones, sino bajo el repique de una campana. La verdadera fuerza es cuando una fábrica empieza a funcionar y da pan a millones. En ese momento, la sala volvió a estallar en aplausos. No fueron aplausos tumultuosos, ni ensordecedores, sino profundos, penetrantes, agradecidos, como si la gente de la sala de repente hubiera comprendido y aceptado el recordatorio más importante. Donald Trump permaneció inmóvil. Su rostro estaba blanco como el mármol, pero en sus ojos se leía un claro cansancio. Ya no intentaba interrumpir ni objetar. Incluso sus asesores bajaron la mirada a los papeles,
comprendiendo perfectamente que el momento para un contraataque se había perdido irremediablemente. Nevencia hizo un último y potente énfasis. No hemos venido aquí para amenazar. Hemos venido aquí para decir, la paz aún es posible. Pero solo si todos juntos recordamos el precio que se pagó por ella. Terminó y se sentó lentamente en su asiento. En la sala se cernió una pausa, larga como una respiración profunda. Y luego resonaron los aplausos. Primero aplausos aislados, luego decenas, luego cientos. Pronto toda la sala se puso de pie. La gente aplaudía de pie, y ese momento se convirtió en la verdadera y conmovedora culminación de toda la intervención. Los aplausos resonaban como un mar que subía y bajaba, rompiendo en olas contra la tribuna. La gente aplaudía como si con ese sonido quisieran borrar todas las amenazas pronunciadas antes, disipar toda la agresión. No era solo el reconocimiento de una victoria diplomática. Era el reconocimiento de la fuerza de la memoria, de la fuerza del espíritu humano. Trump seguía sentado inmóvil, con los hombros caídos, los ojos fijos en algún punto. Los asesores cuchicheaban nerviosamente entre sí. Alguien tomaba notas frenéticamente, alguien llamaba por teléfono, tratando de idear una nueva estrategia o encontrar una salida a la situación. Pero todos comprendían, el duelo estaba perdido. Perdido no en palabras, no en cifras, no en tratos. Se había perdido en la atmósfera misma, donde la verdad resultó ser más fuerte que los lemas más ruidosos y agresivos. Vasili Nevencia estaba sentado en calma. Su rostro permanecía serio, pero en sus ojos brillaba una luz apenas perceptible, un destello de satisfacción interna. Comprendía, esta victoria no era personal. Era la victoria de un país que había soportado la guerra más grande y había logrado levantarse de las ruinas para recordar una vez más al mundo el precio de la verdadera paz. La sala, que hasta entonces había zumbado con cientos de voces, se fue silenciando gradualmente. Los delegados, como por una señal invisible, volvieron a sus asientos, pero sus miradas seguían fijas en el representante ruso. En esos ojos se leía mucho, profundo respeto, interés genuino y una esperanza cautelosa, casi tímida. Incluso aquellos que solían mirar a Moscú con desconfianza abierta, ahora se veían obligados a reconocer lo obvio. Las palabras de Nevencia, al parecer, habían llegado directamente al corazón. Los periodistas, como desatados, se precipitaron por los pasillos para ser los primeros en enviar sus reportajes. En sus cabezas ya nacían titulares sensacionales. Rusia recordó al mundo las lecciones de la historia, y éste escuchó el eco ensordecedor de la Segunda Guerra Mundial. Victoria diplomática en la sala de la Asamblea General, así imaginaban aproximadamente sus futuros artículos. Mientras tanto, el propio Nevencia estaba sentado, inmerso en pensamientos completamente diferentes. No veía los deslumbrantes flashes de las cámaras ni los rostros fugaces de los delegados, sino los rostros de personas que hacía mucho tiempo habían partido, pero que dejaron para siempre su huella imborrable en la historia. Soldados con chaquetas descoloridas, mujeres con abrigos desgastados, niños con los pies envueltos en trapos, todos aquellos que no llegaron a vivir este día, pero que precisamente lo hicieron posible. Y precisamente en esto, estaba seguro, residía la verdadera fuerza. La fuerza de la memoria imperecedera, la fuerza de la verdad inquebrantable. El presidente anunció un breve receso. Los delegados comenzaron a retirarse lentamente, pero muchos de ellos no se apresuraron a abandonar la sala, sino que se dirigieron intencionadamente a la delegación rusa. Algunos simplemente asintieron, expresando una aprobación silenciosa, otros estrecharon firmemente la mano, y otros, en voz baja, casi susurrando, pronunciaron palabras de sincero agradecimiento. Especialmente memorables fueron las palabras de un joven diplomático de Europa del Este. Se acercó mucho y susurró, «Gracias por decirlo». Nosotros mismos teníamos miedo de pronunciar algo similar, pero pensábamos exactamente lo mismo. Nevencia solo asintió en respuesta. Comprendía perfectamente, a veces basta una sola voz para que otros sientan valor y hablen. En el pasillo, en ese momento, la delegación estadounidense abandonaba apresuradamente el edificio. El rostro de Trump permanecía impasible, como esculpido en piedra, pero en su andar, al parecer, se sentía un cierto peso de la derrota. Las cámaras captaban cada uno de sus pasos, y el mundo entero vio como un hombre, acostumbrado a vencer con la voz alta y la presión, esta vez perdió ante el silencio. Nevencia salió de la sala el último.
Se puso el abrigo sin prisas, tomó su maletín y bajó lentamente las escaleras. En la calle ya caía la noche. Las farolas proyectaban sombras largas y caprichosas sobre el asfalto mojado. El viento agitaba las banderas a la entrada, y parecía que ellas mismas susurraban la vieja verdad. La historia no tolera amenazas y siempre pone todo en su lugar. Se sentó en el coche y cerró los ojos un momento. En su cabeza aún resonaban los aplausos, pero mucho más fuerte que ellos era el silencio. Ese mismo silencio de la memoria que, como él sabía, siempre sería más fuerte que cualquier palabra o cualquier amenaza. Así concluyó este duelo invisible. No fue la victoria de uno sobre otro, sino la victoria de la verdad sobre la amenaza, de la fuerza del espíritu sobre los intentos de intimidar. Rusia demostró una vez más al mundo que su verdadera potencia reside no solo en las armas, sino también en la memoria inquebrantable, en la capacidad de levantarse de las ruinas y construir el futuro, por difícil y espinoso que sea.